Continuando con la serie de videos de transformadores, vamos a hablar de los transformadores especiales que se utilizan sobre todo en tracción y para rectificación. Entonces, el objetivo de este módulo es analizar y comprender el funcionamiento de los transformadores especiales para aplicaciones de tracción eléctrica y rectificación. Para esto, vamos a dividir este video en 5 partes. Vamos a hablar del transformador en delta abierta, el transformador Scott, que es el que se utiliza en el sistema Ezequiel Zamora de los Valles del Tuy, los transformadores y su utilización dentro del sistema de tracción eléctrica, el transformador hexafásico, que se utiliza en instalaciones petroleras en Venezuela, y el transformador dodecafásico, que se utiliza tanto a nivel de la industria petrolera como por ejemplo en las estaciones rectificadoras del sistema del Metro de Caracas. Entonces comencemos con el sistema en delta abierta. El sistema en delta abierta lo vemos a continuación. A partir de un sistema trifásico se utiliza para el proceso de transformación 2 unidades monofásicas conectadas cada una línea a línea, como lo vemos en la gráfica de la parte inferior. Entonces vamos a tener un transformador acoplado entre la fase A y B y el otro transformador acoplado en las fases B y C. Se denominan delta abierta, pues si nos damos cuenta en la figura de arriba, falta una unidad trifásica entre las fases A y C para culminar la delta. También se le conoce como transformador BB, como lo indica el título de la lámina, dado su configuración. Su aplicación es distribución trifásica, cuando no se requiere toda la energía de una unidad trifásica, sobre todo para sistemas en construcción, y en especial este esquema de transformación se utiliza en los sistemas de tracción eléctrica. Entonces, la potencia de una unidad trifásica en una conexión delta-delta es el voltaje de línea por la corriente de línea entre raíz de 3. Ya lo habíamos discutido. La corriente dentro de la delta es raíz de 3 veces más pequeña que la corriente en la fase. Por tanto, la potencia de 3 unidades monofásicas conectadas en configuración delta-delta proporciona una potencia trifásica de raíz de 3 del voltaje de línea por la corriente de línea. En cambio, si utilizamos 2 unidades monofásicas para su conexión en delta abierta o BB, vamos a tener que la potencia que manejamos es de 2 sobre raíz de 3 del voltaje línea a línea por la corriente de línea, es decir, 1.1547 del voltaje línea a línea con respecto con la corriente de línea. Es decir, un transformador en conexión delta abierta puede manejar 2/3 de la potencia que manejaría si tuviese las 3 unidades completas. Por eso es que conversábamos que el transformador permite la alimentación de un circuito en el cual no está construido completamente y no requiero la potencia completa del transformador, sino que requiero hasta 2/3 de la energía que posee el banco. Se utiliza sobre todo en obras en construcción, caseríos que están en desarrollo o urbanizaciones en desarrollo. Finalmente se completa en la tercera unidad para completar el banco trifásico una vez que la construcción finalice o que la urbanización sea ocupada completamente. A nivel de ecuaciones, considerando que una unidad monofásica es de tensión, voltaje a alta tensión a baja tensión, es decir, definimos la relación de transformación y con una potencia S, tenemos las relaciones de tensión línea a línea, las corrientes de línea, y fíjense la propiedad de este transformador. La corriente en la fase B es 2 veces la corriente en las otras 2 fases, es decir,
que desde el punto de vista del sistema de potencia, la operación de un transformador en delta abierta implica un desbalance de corriente en las tres fases del sistema de potencia, porque vamos a tener una fase por donde circula el doble de corriente. Entonces, este transformador principalmente también se utiliza en tracción, puesto que me genera dos sistemas monofásicos desfasados 120 grados. El transformador Scott, en cambio, es un transformador que me permite pasar del sistema trifásico a un sistema bifásico desfasado en 90 grados. Y eso lo podemos ver en el diagrama vectorial que tenemos en la lámina. Paso de un sistema trifásico a un sistema bifásico desfasado 90 grados. A este transformador también se le conoce como transformador tipo T, puesto que la conexión física, fíjense que se modela como una T. Su finalidad es obtener a partir de un sistema trifásico dos sistemas monofásicos con una diferencia angular de 90 grados, es decir, pi medio. Y su principal aplicación es el sistema de tracción. Como mencionamos al inicio del video, en Venezuela se utiliza un transformador tipo Scott a nivel de la subestación Charallave Norte para la alimentación del sistema Ezequiel Zamora, es decir, para la alimentación de los trenes correspondientes a los valles del Tuy, donde un secundario alimenta el tramo Charallave Caracas y el otro Charallave Cuba. El transformador Scott tiene una relación muy particular. Como lo vemos, el devanado, uno de los devanados, tiene un punto medio de salida y el devanado de la columna A tiene una relación de número de vueltas irracional, que es raíz de 3 sobre 2 del número de vueltas. Eso hace que pocos fabricantes logren la fabricación de este transformador, dado las peculiaridades del número de vueltas. Entonces, sus relaciones de transformación la podemos ver en la lámina, tanto para tensión como para corriente. La ventaja del transformador Scott es que si tiene sus secundarios con los mismos niveles de carga, a diferencia del transformador en delta abierta, la corriente que consume del sistema trifásico va a ser balanceada, siempre y cuando la corriente consumida por esos devanados secundarios sea sinusoidal pura. Esto no sucede en los sistemas de tracción, dado que los sistemas de tracción utilizan electrónica de potencia para pasar del sistema monofásico a un sistema trifásico que alimente los motores, generalmente de inducción, en el movimiento del tren. Entonces, el transformador Scott, al igual que el transformador delta abierta, introducen desbalances de corriente y corriente no sinusoidal, sobre todo en los sistemas de tracción. Fíjense, aquí tenemos la placa del transformador instalado en los valles del Tuy, específicamente en la estación Charallave Norte. Es un transformador de fabricación italiana. Fíjense que la potencia de este transformador es de 35 a 40 megavoltamperes, dado los dos sistemas de refrigeración. Y el sistema de tensión, fíjense, 115 kilovoltios a 27.5 kilovoltios. Es decir, no utiliza un sistema de tensión estándar. Corrientes que maneja, nivel de aislamiento, tanto a nivel de alta como a nivel de baja. Conexión tipo Scott. Vemos el diagrama de conexión, la bornera del equipo y el cambiador de tomas y su representación interna. Es decir, tenemos un transformador que tiene cambiador de tomas,
2 sistemas de enfriamiento correspondientes a los niveles de potencia a 60 Hz, los datos de peso del equipo con y sin aceite y la fecha de fabricación del equipo. De hecho, en su estación Charallave Norte existen 2 transformadores, uno de respaldo del otro. Recuerden que el sistema Ezequiel Zamora se piensa extender para su conexión desde Cuba hasta La Encrucijada, para hacer la combinación hasta Puerto Cabello para traer los trenes de carga desde el puerto de Puerto Cabello a Caracas a través del sistema ferroviario. ¿Cómo se utilizan estos transformadores en el sistema de tracción? Entonces aquí tenemos 2 representaciones en los 2 esquemas que más se utilizan, que es el esquema de tipo booster, donde ustedes ven que el transformador son unidades monofásicas que lo que establecen son los niveles de tensión, y la principal transformación se realiza mediante un transformador en delta abierta o el esquema en delta abierta propiamente. El sistema de transformadores Coke nada más se utiliza en Venezuela, en Taiwán y en Japón, dado que la mayoría de estos equipos o es donde esta tecnología ha tenido más punto. Aquí ven un esquema o una foto del tipo de transformador de tensión que se utiliza para tracción. Es un transformador sumergido en aceite en este caso. El transformador hexafásico. Un transformador hexafásico es un transformador que me permite pasar de un sistema trifásico a un sistema de 6 fases. Esto se utiliza para incrementar la confiabilidad del equipo y, como les mencionaba al inicio del video, se utiliza en la industria petrolera para la extracción de pozos a través de bombas de pozo profundo. Básicamente, para obtener el sistema hexafásico es un transformador que para cada núcleo tiene 2 devanados. 2 devanados que se deben bobinar en sentidos contrarios, es decir, uno en sentido horario, mientras que el otro en sentido antihorario. Eso me permite configurar un sistema cuyo desfasaje entre fases sea de 60 grados, bien sea en su conexión de Y o en su conexión delta-delta. De hecho, un sistema hexafásico en conexión delta genera un hexágono como lo vemos en la lámina, mientras que en estrella genera una estrella de 6 puntas. Generalmente en Venezuela se tiende a utilizar la conexión DD, puesto que esto me permite para operar un rectificador hasta la pérdida de 4 fases sin perder la operatividad del pozo, muy importante en un país petrolero que vive gracias a la extracción de petróleo. El otro esquema y el final que vamos a ver es el esquema dodecafásico. El esquema dodecafásico utiliza un transformador nuevamente de 3 devanados, donde el secundario se va a conectar uno en estrella y el otro en delta, con lo cual obtengo un desfasaje de 30 grados entre un secundario y el terciario. En este caso, los transformadores, al igual que el caso hexafásico, son de la misma potencia. El primario se conecta directamente en delta. Ventajas de estos esquemas, tanto hexafásicos como dodecafásicos, que reducen importantemente el impacto armónico de las corrientes no lineales presentes en los secundarios hacia el sistema de potencia. En este caso vemos una foto de un sistema de rectificación dodecafásico de mediana potencia utilizado para una línea de continuo, en este caso de una rotativa de periódico. Entonces, de esta forma hemos visto 2 aplicaciones especiales del transformador. El transformador o delta abierta mejor, el cual se utiliza para sistemas en construcción, para sistemas de extracción, y vamos a ver más adelante que es uno de los esquemas más utilizados para la medición tanto de tensión como de corriente en los sistemas trifásicos, debido a que se ahorra
un núcleo de transformación. Vimos el transformador Scott, que me permite pasar de un sistema trifásico a dos sistemas monofásicos desfasados en 90 grados, cuya aplicación en Venezuela está clara en el sistema de trenes de Valles del Tuy. Finalmente, culminamos este módulo con los esquemas de los transformadores hexafásicos y dodecafásicos que se utilizan en los procesos de rectificación en la industria petrolera y manufacturera en Venezuela, en el caso dodecafásico, en la industria de tracción, específicamente en el Metro de Caracas. Gracias por su atención.